¿Alguien tiene la respuesta? Avi. Dios reveló por primera vez el pacto de gracia con la sangre de Cristo. Dios reveló por primera vez el pacto de gracia a dos personas, Adán y Eva, en la promesa de un Salvador. Tenemos aquí un tiempo, tenemos cuando se reveló, ¿qué es revelar? Es mostrarse por primera vez ese pacto de gracia. Y vemos y nos remontamos al libro de Génesis. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, versículo 15, cuando se hace la promesa. ¿Recuerdan esa promesa? Y ahora tenemos un nuevo pacto, el nuevo pacto en Cristo. Y la pregunta 69, la que continúa, dice, ¿cuándo Dios, no dice reveló? Vimos que se reveló en Génesis 3:15. Dice, ¿cuándo Dios estableció oficialmente el pacto de gracia? Ahora sí, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue establecido ese pacto de gracia? Avi, ¿ya lo tienes? Ese fue cuando se lo reveló por primera vez. Recordemos que Dios se lo reveló a Adán y Eva en Génesis 3, pero Dios lo estableció oficialmente con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, llegamos a la pregunta 71, donde dice, pero ¿existía el pacto de gracia antes del nuevo pacto en Cristo? Y hoy quiero comenzar de una forma distinta la pregunta. ¿Quién me quiere explicar la pregunta? La pregunta dice, ¿existía el pacto de gracia antes del nuevo pacto en Cristo? A ver, Elian, fuerte. No, explicar la pregunta. Que si había existido el pacto de gracia antes de que fuera cumplido el nuevo pacto en Cristo, el derramamiento de sangre, de la sangre de Cristo. Muy bien. Judith. Muy bien, se los voy a tratar de explicar, a ver si podemos tratar de entenderlo. A ver, Avi. Sí existía, cuando Adán pecó, cometió el pecado, Dios hizo una promesa de un Salvador verdadero, y es por eso que se hacen los sacrificios, porque todavía cuando no era la primera venida de Cristo, por eso se debían hacer esos sacrificios. Muy bien. Voy a leer una vez más la pregunta y vamos a tratar de extraer toda la información de esa pregunta. ¿Existía el pacto de gracia antes del nuevo pacto en Cristo? La pregunta nos habla de dos pactos, el pacto de gracia y el nuevo pacto en Cristo. Vimos que el pacto de gracia se reveló por primera vez a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y vimos en la pregunta que acabamos de ver que Dios estableció oficialmente el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Tenemos ahí los dos pactos. Entonces la pregunta dice, ¿existía el pacto de gracia? Y para responder esa pregunta, me gustaría, si recuerdan, capítulo 7 de nuestro catecismo, ¿qué es el pacto de gracia? ¿Alguien recuerda qué es el pacto de gracia?
Dice así la pregunta 46 de su catecismo. ¿Qué es el pacto de gracia? Es el pacto misericordioso de Dios mediante el cual promete perdonar libre y gratuitamente los pecados de todos los que confían en Cristo y darles corazones nuevos y vida eterna. Ahora voy a cambiar la pregunta, número 71, nuestra pregunta del día de hoy, por la definición. ¿Existía? ¿Cuál es la pregunta? ¿Existía el qué? Existía el pacto misericordioso de Dios, mediante el cual promete perdonar libre y gratuitamente los pecados de todos los que confían en Cristo y darles corazones nuevos y vida eterna antes del nuevo pacto en Cristo. Ya la pregunta cobra un poco más sentido. ¿Existía ese pacto misericordioso de Dios en el cual prometía perdón de pecados y darles corazones nuevos y vida eterna? ¿Existía ese pacto antes? Ahora sí, la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? De la pregunta 71. ¿Existía el pacto de gracia antes del nuevo pacto en Cristo? Elian. ¿Existía? Existía antes del nuevo pacto la sangre de Cristo, que en la promesa del Salvador existe, que aún sigue siendo la misma. ¿Alguien más? Dice así entonces la respuesta. Sí. ¿Existía el pacto de gracia antes del nuevo pacto en Cristo? Sí. La sustancia del pacto de gracia, con todos sus beneficios, ¿cuáles son sus beneficios? Entonces, la sustancia del pacto de gracia, con todos sus beneficios, que era el perdón de pecados, vida eterna, corazones nuevos, existía antes del nuevo pacto en la promesa de un Salvador que siempre ha sido la misma. Eso nos lleva al Antiguo Testamento a pensar la siguiente pregunta, y va a cobrar mucho sentido la siguiente semana cuando aprendamos cómo se salvaban las personas antes del establecimiento de gracia. Esto es como un resumen. Ahora ya sabemos que el pacto de gracia existía antes del nuevo pacto en Cristo y nunca ha cambiado, con los mismos beneficios. Vamos a ver por último los pasajes. ¿Alguien se aprendió Gálatas? La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: "Y serán benditas todas las naciones". Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. ¿De quién nos habla, de qué personaje nos habla este versículo? De Abraham. ¿Alguien más sabe el texto? Porque la promesa ya no es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Dijeron que Abraham estuvo paradito y creyó en Dios y fue lo único que hizo que para que le fuese contado con justicia. Judith nos está platicando que una persona que se llama Sam Waldron, ¿verdad?, que explicaba que Abraham lo único que hizo, ¿qué fue? Estar allí paradito y creer en Dios. Estar paradito y creer en Dios. Fue lo único que tuvo que hacer. Y efectivamente, ese es el pacto de gracia.
Entonces, qué bueno, así lo entendemos. Esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué hacían las personas para ser salvas? Entonces, no se te olvide esa enseñanza del pastor Sam Waldron. Muy bien. Como resumen, niños, lo que podemos entender es que antes de que viniera Cristo, se había establecido un pacto, el pacto de gracia en Génesis capítulo 3. Pasaron muchos años, pero ese pacto de gracia estuvo vigente con todos sus beneficios antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo y estableciera el nuevo pacto. Eso nos habla del carácter de Dios, y es que Él cumple sus promesas. Todo lo que Él promete, lo cumple. Y su promesa es que Él va a dar un Salvador a todos los que creen y depositan su fe en Él. Y eso no cambia y no cambiará, porque nuestro Dios es inmutable. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por esta pregunta, Señor, que nos lleva a meditar en tus promesas, y te pedimos, Señor, que tú nos lleves pensando, Señor, en eso, que tenemos un Dios que no cambia, un Dios, Señor, que todo lo que promete lo cumple, sea, Señor, para nuestro bien o para juicio de las personas perversas. Ayúdanos, Señor, a tener temor y esforzar, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas para seguir adelante. Te agradecemos y bendice a estos niños en nombre de Cristo Jesús. Amén.